Hace ya algunos días se ha venido hablando de la posibilidad de plantear una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es la finalidad de la Asamblea Nacional Constituyente? Darnos como sociedad una nueva constitución política. La constitución política es la ley fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, aquella norma que es considerada norma de normas, que tiene supremacía constitucional, en donde se establecen los valores, los principios, los derechos, los deberes, los fines que persigue nuestra sociedad, cuál es el devenir, el presente y el futuro de nuestra sociedad, está en la constitución política, esos anhelos del pueblo colombiano. Por lo tanto, determina un enfoque jurídico, político, cultural, histórico, en fin. Es de gran valía la constitución política en los estados constitucionales. Ahora, ¿cómo se crea la constitución política? ¿Cómo se modifica la constitución política? Y entonces hay varias formas. Una de ellas es a través de la democracia representativa. El Congreso de la República puede realizar actos legislativos con los cuales se modifica la constitución política. Y como la constitución es una norma especial, esa modificación es un acto complejo, implica mayores consensos que si estuviéramos hablando de una norma ordinaria. Requiere un mayor consenso, un mayor trámite. Y entonces se modifica a través de actos legislativos, el Congreso lo podría hacer. A través de referendo, que es un mecanismo de participación ciudadana, donde se establecen unas propuestas y el pueblo vota en una elección si aprueba o no esas propuestas. Y a través de la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente lo que busca es dar una nueva constitución. El pueblo, que es el soberano, el constituyente primario, el que manda en la sociedad, el pueblo de Colombia, es el que da una nueva constitución política a través de un mecanismo que se conoce como Asamblea Nacional Constituyente. ¿Dónde está ello? Está en el artículo 374 de rango constitucional y 376 de rango constitucional, y que se desarrolla también en lo consagrado en la ley 1757 de 2015, ley que habla sobre los mecanismos de participación ciudadana. De manera precisa, ley estatutaria 1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente es el medio por el cual el pueblo, como soberano, establece una nueva constitución política. Democracia participativa, de manera directa. ¿Y cómo funciona? ¿Cuál es el procedimiento? Primero tiene que presentarse la iniciativa al Congreso de la República. El Congreso de la República debe generar todo el debate y sacar una ley en la cual se le debe consultar al pueblo si desea convocar o no a una Asamblea Nacional Constituyente. En esa ley también se tiene que hablar del periodo y la composición de esa Asamblea Nacional Constituyente, que va a tener unos dignatarios, unos delegatarios, unos representantes que se eligen también democráticamente. Entonces, se genera el debate en el Congreso de la República, un proyecto de ley que expide el Congreso y que requiere la mayoría absoluta de los miembros del Congreso, tanto de Senado como Cámara. Es decir, si el Senado tiene 100 integrantes, coloquemos ese ejemplo, tendría que tener una aprobación de 51 integrantes para que se considere la mayoría absoluta. Es decir, que no es una mayoría simple, porque la mayoría simple se tiene en cuenta con el voto de los asistentes, mientras la mayoría absoluta es el voto de la totalidad
para definir cuál es el criterio de mayoría, la totalidad de los integrantes. Entonces digamos que en comparación con una ley ordinaria, esta ley con la cual se convoca y se le consulta al pueblo si quiere o no una Asamblea Nacional Constituyente requiere mayores consensos que una ley ordinaria. ¿De acuerdo? Porque es que estamos hablando de que se va a modificar la Constitución política. En ese debate se escucharán a las partes, cuáles son las razones por las cuales se dice que la Constitución política del 91 ya no cumple las finalidades o los fines o los deseos que está exigiendo el pueblo colombiano, y eso generará pues un debate donde se escucharán los diferentes argumentos a favor o en contra de ese proyecto de ley. Sale la ley, tiene que pasar a revisión de la Corte Constitucional, una revisión de constitucionalidad, un control previo de constitucionalidad. Si la Corte le da el viso de constitucionalidad, debe someterse la consulta al pueblo si está o no está de acuerdo con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, sale la ley del Congreso donde se le va a consultar al pueblo. Luego de pasar por la Corte Constitucional, se le va a consultar al pueblo en una elección de manera libre, democrática, si el pueblo quiere o no una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces se formula un interrogante, más o menos en estos términos. ¿Está de acuerdo usted o no está de acuerdo con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Sí o no? Y eso va a dar un resultado. La Constitución política y la ley estatutaria exige que para que tenga validez la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, el pueblo debe tener en su votación una mayoría de la tercera parte. En el sí debe tener la tercera parte del censo electoral. Hoy el censo electoral está alrededor de 39 millones de personas, entonces la tercera parte sería un poco más de 13 millones de personas votando por el sí, que están de acuerdo en la Asamblea Nacional Constituyente. Si eso se da, primera elección, entonces se pasa a una segunda elección. La Asamblea Nacional Constituyente es un cuerpo colegiado, donde van a haber unos representantes del pueblo, unos dignatarios, unos delegatarios, los que se van a encargar de hacer el debate, de involucrar el temario, de desarrollar los periodos de la asamblea. Y esas personas que van a representar al pueblo se eligen de manera democrática. ¿Quiénes van a participar? Pues miembros de partidos políticos, sectores académicos, que involucre la pluralidad de personas que representan a la sociedad. Y ahí se va a gestar ese debate interesante sobre las diferentes reformas, tratando de recoger el sentir popular y realizando ya unos cambios sustantivos para dar una nueva constitución política y que reemplace la constitución de 1991. Bueno, podría uno pensar que también se abre la posibilidad de una reforma parcial a la constitución política. Digamos que sí, pero todo puede pasar. Si se abre el boquete a una Asamblea Nacional Constituyente, todos los temas se pueden debatir siempre y cuando hayan consensos en los delegatarios en la Asamblea Nacional Constituyente. La toma de decisiones estará arreglada por esa ley de convocatoria. El Congreso definirá las reglas en la toma de decisiones, pero desde luego que se busca consensos, es decir, que tiene que haber unas mayorías, y es el pueblo el que elige quiénes van a ser sus delegatarios. Personas que se postulan y el pueblo en otra elección, segunda elección, elige los dignatarios y ya con base en esa conformación se procede a hacer el debate y gestar, darle nacimiento a una nueva constitución política que debe recoger el sentido popular del pueblo, nuevas instituciones, nuevas reformas, un nuevo texto constitucional. Ahora, como ustedes pueden ver, aquí tenemos dos elecciones. Una primera
la consulta que se le hace al pueblo, si está de acuerdo o no con una Asamblea Nacional Constituyente, debe tener al menos la tercera parte de el censo electoral, una tercera parte del censo electoral, para que se apruebe. Que estamos hablando más o menos de 13 millones de personas votando por el sí. Si eso se logra, pasará a una segunda votación, que es la conformación de los delegatarios, las personas que participarán en esa Asamblea Nacional Constituyente, representando al pueblo, y ahí se va a gestar el debate para producir una nueva constitución o las reformas que se consideren pertinentes. Desde luego que esto tiene todo un sistema de pedagogía, hay unas reglas establecidas en la ley 1757 de 2015, cómo va a ser la pedagogía, el pueblo tiene que estar enterado de en qué consiste una Asamblea Nacional Constituyente, qué es lo que pretende, para que esa votación sea una votación a conciencia, que no esté viciada de ningún elemento que pueda generar confusión. La persona cuando va a ir a votar tiene que tener la certeza del significado de la Asamblea Nacional Constituyente y si llena las expectativas lo que está ocurriendo en el país, amerita o no una Asamblea Nacional Constituyente. Digamos que ese es el procedimiento para reformar la Constitución política. Es un procedimiento que puede tardar así como para colocar un término, 2 años en el debate, y eso que es un debate que no está sujeto a un tiempo en particular porque se supone que el cambio es trascendental. Entonces, esa es la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Para qué sirve? Repito, para reformar, para dar una nueva constitución política. El pueblo, a través de una elección directa, define la continuidad o el surgimiento de una nueva constitución política que sustituye, que reemplazaría la Constitución de 1991. Que de paso hay que decir sobre la Constitución del 91 que en lo personal me parece que es una gran constitución, una constitución de avanzada en muchos temas. Obviamente tendrán que hacerse algunos ajustes, pero en temas de derechos fundamentales, pues se considera la constitución de los derechos. Tiene una cantidad de mecanismos de participación ciudadana, tiene unos mecanismos de protección para todos los derechos que involucra, la acción de tutela, la acción de cumplimiento, acción popular, acción de grupo, habeas data, el derecho de petición, en fin. Me parece que es una constitución muy bien estructurada. Pero si están esos elementos para una posible reforma, como he mencionado, se puede hacer a través de la democracia representativa, el Congreso de la República, actos legislativos, a través de la democracia participativa directamente por el pueblo, a través del referendo o a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Tema de cultura ciudadana, de derecho constitucional, de derecho público, que es muy importante conocer, profundizar y entender para vivir en sociedad y que quería compartirles a todos ustedes.